Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y en este Salmo, capítulo 18-17, David continúa su testimonio donde cuenta o testifica de la intervención de Dios a su favor, donde describe a sus enemigos como fuertes y odiosos. Además admite que eran demasiado poderosos para él, pero no para Dios, ya que él mismo rescató a David de todos sus poderosos enemigos, de todos los que le aborrecían, de todos los que le odiaban. Y hoy yo les quiero contar, mi gente, un testimonio poderoso donde Dios me dio la victoria, donde Dios me libró de mis poderosos enemigos, de los que me odiaban, de los que me rechazaban, me despreciaban, me hicieron la guerra. Y fue en un colegio donde yo trabajé. Allí duré año y medio. El primer año lo trabajé muy bien, pero el siguiente año que el colegio me llamó para trabajar, ya había otra parte de administración, donde el cual yo empecé a ver que desde el primer trimestre que pasó, empezamos a tener eh, inconvenientes, como envidia, como rechazo. Y lo primero que hicieron fue llamarme la atención porque yo tenía la costumbre, o tengo la costumbre, que cada lunes, antes de ingresar a clase o empezar la clase, yo les compartía o les comparto a los estudiantes un versículo bíblico y hacemos la oración. Yo no les nombro sino a Dios, yo les digo el único Dios que está en el cielo, el vivo. Y allí en este colegio empezó como el rechazo por eso, tanto así que me dijeron que yo no podía hablar de Dios ni de religiones, que yo tenía que nomás entrar al salón de clases, era dar mi clase y no hacer ni tipos de oraciones, ni rezos, ni nada. A lo cual, pues yo me defendí en mansedumbre y les dije, pero es que yo les estoy hablando a los niños del mismo Dios de ustedes y estamos haciendo una oración, yo no le estoy enseñando nada malo. Siguieron la situación, yo siempre donde he trabajado, por eso he ganado reconocimientos laborales, soy muy cumplida, tanto en mis horarios como mis trabajos y todo lo que me asignen, y me hago querer mucho de los niños y de padres de familia y de toda la planta administrativa, pero esta vez no se pudo trabajar ahí porque pues me cogieron envidia de ver esa parte administrativa que los niños me daban cariño y los padres también me apoyaban y maestros conmigo la iban. Y entonces empezaron a hacerme cosas, a hacerme en la guerra. Y al ver que no pudieron con estudiantes de menor grado de sexto a noveno, ni con padres de familia, entonces empezó esta parte administrativa con grupos de 10º y 11 y alguno que otro de los grupos pequeños, por ahí uno o dos, pero con los grupos grandes de 10º y 11, esta parte administrativa empezó a ponerlos en mi contra por notas, por planillas, me los mandaba esta persona para que ellos se levantaran contra mí. Y pues obvio, un estudiante que una parte administrativa le dé ese tipo de autorización, pues qué más se puede esperar, ¿no? Entonces, como cuando el padre de familia le falta el respeto al docente, al profesor, pues ahí para allá ya se perdió todo, porque el estudiante, el hijo, su hijo va a hacer lo mismo, se pierde toda autoridad. Entonces, yo al ver esta situación, yo empezaba a orar o empecé a orar y empecé a meterme en ayunos. Semanalmente me metía en ayunos y yo ya empezaba a percibir lo que iba a pasar y lo que estaba pasando, el complot que esa parte administrativa estaba haciendo con esos grupos, y yo seguía en ayuno entre semanas, seguía orando, no discutía con estos estudiantes a pesar de que se levantaban feo contra mí, me irrespetaban, y estos mismos estudiantes groseros, irrespetuosos, influenciados por la misma parte administrativa, influenciaban a los papás. Y por ahí uno o dos venían también como con ganas de levantarse contra mí en reuniones de padres, y los demás pues se quedaban como parcial. Otros me defendían, que por decir, no decir que todos.
Al ver esa parte administrativa que no podía conmigo por ningún lado, ni por religión, ni por notas, ni por trabajo, ni por nada, eh, hubo un momento donde yo le decía a Dios, lloraba, yo decía, yo, usted sabe que yo necesito el trabajo, estoy contenta aquí, me quieren los estudiantes, los padres de familia, porque aunque de grado 10º y 11 los que esta persona puso en mi contra eran como 5 o 6, yo los sentía poderosos, porque yo no me podía enfrentar a ellos, yo tenía que respetar esa línea de que ellos son los estudiantes y yo soy el maestro. Y yo a quién le iba a poner la queja si pues la parte administrativa era la que misma me los mandaba o los disponía en contra mía, pues yo estaba perdida. Mas sin embargo yo opté ya por la cabeza mayor y comentarle, pero pues él ya sabía quién era ella, pero solo decía que él iba a hablar con esta persona y eso así, pero a la final las cosas siguieron hasta que hubo un día donde se les dio a los estudiantes sus notas finales ya después del plan de mejoramiento, de las oportunidades que se les da para que ellos recuperen sus notas, y uno de ese grupo en las clases no hacía nada, llegaba era a ponerse los audífonos en las orejas, no ponía atención. ¿Cómo iba a poner atención si a toda hora era con los audífonos en las orejas? Se tiraba las materias de todos los maestros, incluyendo la mía, y influenciado por la misma parte administrativa, un día estaba yo en otro salón de clase y llegó este estudiante con otros y me botó la mesa del escritorio y gritó e hizo feo. Yo lo vi con la intención de levantarse él contra mí, de golpearme. Los otros estudiantes de ese grado, todos atentos a ver si este estudiante se levantaba contra mí y me agredía para ellos defenderme, pero no, el chico se calmó. Más bien cuando él escuchó que yo grité, que yo llamé y que le dije a él, me da el favor y me respeta y se sale del salón, y que todos los estudiantes otros estuvieron ahí a ver qué se podía hacer, el chico salió y se fue. Y no, los otros estudiantes vinieron y lo cogieron y se lo llevaron. Yo inmediatamente pasé una carta a las directivas, al rector del colegio comentando la situación, y ahí mismo expresaba mi renuncia porque no tenía apoyo de la parte administrativa académica que dejaban ahí, y el rector pues estaba con las manos atadas porque él trabajaba en otro colegio y prácticamente dejaba a cargo a esta persona. Entonces él estaba manicruzado, no podía hacer nada por el momento. Al yo presentar la carta de renuncia e irme con mucho pesar de ese colegio porque, repito, fui muy querida por el resto de estudiantes, de padres, de familia, yo seguía orando y yo no entendía nada. Yo decía, Dios mío, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué? Es que yo no entiendo. Yo no he hecho nada malo, yo cumplo con mi trabajo, con todo lo que me asignan, con el horario, por eso he tenido reconocimientos laborales en otros colegios. Ahí mismo, los mismos estudiantes pasaban cartas, no solamente de la jornada diurna, sino de la sabatina, exaltando mi labor y mi trabajo. Entonces, esto también generó más envidia, de que no la pasaban a la parte administrativa de la coordinadora académica y sí conmigo, una profesora, pues obvio. Entonces, con pesar me fui y oraba en mi casa. Yo dije, Dios mío, perdí otro trabajo que yo tenía, porque yo ahí había firmado un contrato por todo el año y me tocó interrumpirlo a los 6 meses. Pero yo me fui, yo dije, Dios, tú sabrás, yo seguía mis ayunos, yo no podía entender nada, pero el día que se presentó esa situación y yo me fui en mi camino, Dios me revelaba, me traía ese texto de David, Salmo 18:17, de que cómo dice, y se levantó ese poderoso enemigo contra mí, y de los que, cómo Dios me libraba, y yo, de ellos, de los que me odiaban, y yo no podía entender en ese momento, pero llegando o sea, yendo en el camino, yo se me venía ese texto a la mente, pero llegando a la casa recordé que una semana antes que yo estaba en el ayuno, ese texto Dios ya me lo había dado en el ayuno, y recordé, dije, Dios mío, gracias porque, pues sí, usted me libró de ahí, quién sabe, solo usted sabe qué más iba a pasar. Solo dije así,
Me fui para la casa, me quedé en la casa desempleada y bueno, pasaron unos días, como 15 días, yo creo que un mes, y en la casa era de noche, como tipo 7 de la noche, donde yo vivía. Yo vivía en ese tiempo vivía en una parte residencial y estábamos con mis hijas comiendo cuando escuchamos, y todas esas casas, todo ese sector tienen carros o motos. Y enseguida en mi casa había un carro y estábamos comiendo con mis hijas cuando escuchamos que alguien gritaba y otros corrían detrás y alguien se metió debajo de ese carro. Cuando yo, ¿qué pasó? Y mis hijas se asomaron por la ventana y dijo, mami, la policía, y estaba enseguida en nuestra casa. Cuando me asomé por la ventana, porque era ahí enseguida, esas casas no tienen reja ni nada, pues nos quedamos ahí mirando y que a sacar a alguien de por abajo del carro. Cuando lo sacaron, pues resulta que la persona que se levantó contra mí allá en ese colegio, que me botó el escritorio y que se iba a levantar, resulta que lo venía persiguiendo la policía porque lo habían encontrado por allá consumiendo drogas, ahí cerca donde yo vivía en un parque, y que al parecer, presuntamente, había robado unos celulares y lo venían persiguiendo y se lo iban a llevar. Cuando yo me abrí la puerta y miré, el chino a nomás me miró, no me prestaba cara. Inmediatamente aparecieron los otros amigos de ellos que estudiaban con él en el colegio y que también se habían levantado contra mí. Y no, la pena que ellos sentían ahí no era sino más. Luego llegaron sus padres porque la policía los llamó y la mamá pidiéndome a mí que lo ayudara, me decía, porque cuando yo miré esta situación, yo le dije a la vecina ahí, yo sé que ellos son estudiantes de donde yo trabajaba, y le dijeron al policía y el policía me dijo, ¿usted los conoce? Yo le dije, sí, yo fui maestra de ellos. ¿Y qué referencia a ellos? Yo le dije, no doy buenas referencias, y le conté lo que ha pasado. Dijo, ah, qué belleza, no respeta a los profesores. Y cuando llegaron los padres, la mamá toda desesperada porque estaban esperando que viniera el carro de la policía para llevarse al chino. Lo esposaron y todo, el chino estaba sin camisa, todo gamín. La mamá me pedía ayuda, a nomás me miró ella en ese desespero con el papá, de que llegaron fue a pelear con los policías porque decían que era el niño de ellos, que él nunca había hecho eso, que eso era mentiras, que yo no sé qué, que lo estaban calumniando, incluso amenazaron a los policías con que los iban a denunciar y que no sé qué. Bueno, cuando esa señora, los papás me alcanzaron a ver, la señora me pedía ayuda a mí. Profe, ¿es cierto que usted conoce a mi niño? Él fue estudiante suyo, ayúdeme, dé buenas referencias de él, háblele, dígale. Eso me suplicaba esa señora y yo apenas, yo no decía nada y yo me quedaba mirándola, yo no le decía nada, ni con mi cabeza, ni con mi boca. Los policías menos, porque ellos ya sabían y se llevaron el muchacho. Esta señora, al ver que yo no hice nada, se fue toda apenada, indignada, no sé. Entonces, para resumir, mi gente, ese día entendí que Dios me había sacado de ese colegio porque me iba a librar, me estaba librando de tal vez algo más grave. Tal vez ese muchacho, en un momento de locura por su estado, porque al parecer consumía drogas también, solo hasta ese día se supo. Tal vez él me hubiera hecho algo, me hubiera apuñaleado con arma blanca o me hubiera mandado a hacer algo, no sé. Entonces, ese día entendí por qué Dios me había sacado de ese colegio, por qué Dios se había formado todo eso, era, y que yo tuve ya a tal punto de renunciar, era por eso, porque Dios me quería librar y me libró de ese poderoso enemigo, de los que me aborrecían, porque es que me aborrecían sin causa. Era la envidia de ver que a mí me apreciaban, que me querían y que los estudiantes me lo demostraban. Entonces, ese día que yo miré eso que le ha pasado a ese estudiante, el cual se ha levantado contra mí, de ese poderoso enemigo, ese día dije, gracias Dios, porque lo que yo no entendía en ese tiempo, hoy lo vine a entender. Así que mi gente, ese es mi testimonio. Si usted está atravesando con una situación como la de David o la mía, que tiene enemigos en su trabajo, que lo aborrecen, que le tienen envidia, que le están haciendo mal, en el ambiente que sea, familiar, de trabajo, la misma iglesia, porque hay que decir que en la iglesia también
donde asistimos, muchas veces también vamos a encontrar poderosos enemigos que se levantan con nosotros por envidia, por ministerio, por, por cómo nos vestimos, por la gracia que hay en nosotros. Yo le digo a usted que se apropie del Salmo 18:17 como David y entréguele a Dios sus enemigos y Dios lo va a librar a usted de ellos y de los que lo odian y de los que lo aborrecen. Solamente entrégueselos a Dios y haga suyo este salmo y va a haber la victoria. Dios les bendiga.